de Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco. Él es autor del libro Lírico y Profundo, que ahorita va a explicarnos de qué trata este libro. Biógrafo de Julio Goyen, que también nos va a platicar quién fue Julio Goyen. Y nos da muchísimo gusto recibirlo en el programa de Los Desvelados en esta noche a Guillermo Aguirre. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo se encuentra, Guillermo? Bien, Víctor, me encuentro muy bien y mejor ahora que he tenido contacto con usted, de quien tengo las mejores referencias, de usted. Gracias. Su programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Sí estamos haciendo enlace hasta la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Es así, estamos en Buenos Aires, a muchos kilómetros de distancia de Los Ángeles. De un extremo a otro de nuestro continente, pero afortunadamente tenemos la magia de la tecnología y bueno, podemos hacer ese enlace con usted. Guillermo, este libro realmente es importante porque da a luz mucha información, si no, podríamos decir que toda la información auténtica y verídica de un caso muy importante que fue la Cueva de los Tallos, ¿no es así? En efecto, es así. Y usted es el biógrafo de Julio Goyen, que fue uno de los protagonistas dentro de esta historia, ¿no es así? Efectivamente es así, Víctor. Ahorita nos explica quién fue Julio Goyen, cuál es el libro de Lírico y Profundo y qué información viene ahí, pero ¿qué relación hubo entre usted y Julio Goyen para poder haber sido su biógrafo y poder recabar esta información de él? ¿Cómo no? Le voy a explicar, Víctor. Conocí a Julio, de hecho Julio Goyen Aguado y yo tendríamos, en el caso de que él viviera, la misma edad, porque nacimos con días de diferencias en el mismo mes de septiembre de 1941. Ok. Julio fue empleado de la oficina de un comercio bueno, acá le llamamos oficina de comercio exterior, representaciones extranjeras, que era, digamos, regenteado por mi familia, mi abuelo, mi padre. Ok. Al cual ingresé yo mismo, a trabajar cuando tenía 18 años, a mis 18 años, y Julio Goyen ya trabajaba allí desde 2 años atrás como lo que acá llamamos cadete. Ajá. Y bueno, pues allí nos conocimos. Por tener la misma edad hubo esa relación de conectarse inmediatamente, ¿no? Sí, desde ya teníamos la misma edad y éramos los más jóvenes del personal y teníamos indudablemente una afinidad muy grande, porque Julio era una persona, lo fue toda la vida, hasta sus últimos días, que hacía amistades con una facilidad asombrosa. Ajá. Y bueno, pues conmigo lo hizo. Claro. Y acá empezamos entonces, yo voy a tratar de hacer todo lo sintético posible porque la historia es larga. Sí. Pero voy a tratar de explicarle, Víctor, cuáles fueron las razones por las que Julio se inició, digamos, en el terreno, en el campo, en el escenario de la exploración. Claro. Vamos a decir esto primero. Ajá. Y esto es porque Julio era mormón. Su religión era mormón. Pese a que nació católico por sus padres. Ajá. Él era nacido en el País Vasco, en España, pero llegó a la Argentina a los 5 años con sus otros 4 hermanos. Sí. Y se crió como un católico bautizado. Pero a los 13 años adoptó la religión de los mormones, gracias, debido a que tuvo una relación con una persona, digamos, que lo catequizó. Uh-huh. Y era un mormón hecho y derecho. Okay. Entonces, no sé, Víctor, el grado de conocimiento que tienen ustedes por allá. Sí. Los mormones están, de hecho, en la misma nación. Pero acá eran una cosa muy rara los mormones, de hecho, ¿no? Y era muy poco lo que se conocía de ellos. Entonces Julio me iba explicando, en fin, de qué se trataba, y lo que importa, claro, la historia de los mormones, que tiene muchísimo que ver con la historia de la Cueva de los Tallos, o sea, se relacionan. Sí, se relaciona mucho, porque los mormones sostienen que lo que ellos llaman el profeta, el creador de su religión, un tal Joseph Smith, dijo haber recibido la visita de un ángel que le anunció que en un cerro próximo había ocultos unos, digamos, libros, que más adelante se llamaron libros de Mormón, que solamente al parecer los vio Smith y unos 7 otros
Testigos. Testigos se llamaron. Ajá. Y nadie los volvió a ver nunca, aunque se tiene noción de que, digamos, de qué trataban, qué es lo que decían y cómo estaban escritos. ¿Este era un libro, en especial, diferente? No, cuando decimos libros no podemos dejar de pensar en los libros actuales, digamos, en encuadernaciones o en todo caso en lo que se parecía a los libros del antiguo Egipto, por mencionar un ejemplo. Claro. En papiros o lo que fuera, pero no es el caso. Okay. Acá se hablaba de inscripciones en láminas de oro. Oh, o sea, en vez de hojas de papel o algo, eran láminas de oro donde estaba escrito esto. Sí, esto es lo que sostienen los mormones. Ajá. Esto lo dicen oficialmente, ¿no? Sí. La historia sagrada de ellos, digamos, el equivalente a nuestra, digamos, en el caso de que usted sea cristiano, Ajá. en nuestro Nuevo Testamento, por ejemplo, o Antiguo Testamento también, sería eso, ¿no? Ajá. Es el dogma, digamos, que ellos sostienen, que estos, digamos, libros, por llamarlo de alguna forma, existían y ahí decían lo que fuera. Okay. ¿Perdón? Sí, está bien. Bueno, ellos dicen los mormones que estos libros fueron traídos de Palestina, de la antigua Palestina, 600 años antes de Cristo, datan ellos, en un barco, lo cual ya empieza a meternos en problemas porque se decía o se suponía que por aquel entonces no existían barcos de altura con capacidad de navegar los océanos. Pero el hecho es que más adelante veremos que sí, esto era posible. Y bueno, parece ser que los mormones han llegado a las costas de la actual Centroamérica, en todo caso lo que es la actual República del Ecuador, en tiempos remotos, y desde ahí se extendieron y fueron avanzando. Después de muchas peripecias llegaron a establecerse en el este de los Estados Unidos, y después de muchas persecuciones y demás, debido a que ellos adoptaron las costumbres del lugar de donde provenían, polígamos, y eso les ocasionó muchos problemas. A Smith lo lincharon. Bueno, los mormones terminaron estableciéndose, usted sabe, en el estado de Utah, en un lugar donde se iba a perseguir. Bueno, ahí en Salt Lake City. En Salt Lake City, sí. ¿Qué pasa? Julio tenía, obviamente, en su cabeza, en su mente, en su espíritu, esta impronta, tenía grabada esta cuestión en la que creía firmemente. Okay. Entonces, los mormones le proponen a los miembros de la iglesia que se cultiven, que estudien, y Julio decidió, por su cuenta, dedicarse al estudio de los vascos. Es todo un intríngulis, ¿no? Tanto la raza, si es que aceptamos que es una raza, su idioma y muchas otras cosas. Sí. Los vascos son un gran signo de interrogación. Digamos, en su proveniencia y todo lo demás. Se dicen cosas, pero bueno, no vamos a discutirlo acá. Y Julio, entonces, se dirigió a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Te imaginas que tenía 18 años. Claro. Y entonces empezó a pedir libros que tuvieran que ver con algo, digamos, vasco, lo cual no es nada fácil porque no había, digamos, mucho material. Mucha información. Libros escritos por un vasco que se había hecho ciudadano argentino, que se llamaba Florencio de Basaldúa. Okay. Este señor, era un hombre de amplísimos horizontes, había sido... era ingeniero titulado, pero también era naturalista, era paleontólogo, era botánico, era filólogo, era una cantidad de cosas. Había escrito unos libracos que Julio empezó a devorar, sin orden ni sin método. Él quería información de alguna manera, ¿no? Claro, y ahí encuentra que Florencio de Basaldúa tenía unas muy locas para aquel entonces y tal vez todavía hoy, teorías acerca de la, digamos, transmigración, del origen de diferentes pueblos y cómo migraron en los continentes en tiempos muy remotos. Okay. Y Julio, pues empezó a devorar literalmente esto. Encontró algún parangón con el tema de los mormones, ¿no? Por aquello de que venían de otro continente y se en este continente, llamémosle americano,
porque, bueno, era toda una cosa rara. Claro. Guillermo, déjeme hacer la pausa un segundito, no se me vaya, y ahorita continuamos platicando con usted. Guillermo Aguirre con nosotros desde Buenos Aires, Argentina.